Buenas noches con todos. Les doy la bienvenida a la charla de autoestima en niños y adolescentes. En primer lugar, me gustaría darles a conocer un poquito sobre el grupo Empodérate, pues el grupo Empodérate está conformado por psicólogas chiclayanas especializadas en el área clínica, educativa y organizacional. Brindamos atenciones, consejerías y orientaciones vocacionales, así como también charlas en el área educativa como en el área organizacional. Sin más, quiero darle la bienvenida a la licenciada Tatiana, quien estará hoy a cargo de brindarnos esta charla de autoestima en niños y adolescentes. Licenciada Tatiana, le cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Les doy la bienvenida a esta charla que el día de hoy vamos a brindar sobre autoestima en niños y adolescentes, pero dirigida especialmente a los padres, a los cuidadores, que esta noche también hay personas que son solteras y que se han inscrito porque están interesadas en aprender y formarse, ¿no? Que es lo más importante. Espero que toda esta información que hoy les brindaremos sea de mucha utilidad para ustedes en esa gran labor que hacen como padres, y damos inicio pues a esta charla. Antes de brindarles aquellas estrategias que son necesarias para que sus hijos tengan una adecuada autoestima, es importante hablarles a ustedes y dejarles en claro qué es la autoestima. La autoestima, la siguiente diapositiva, por favor. La autoestima, papitos, es el valor que su hijo, o ya sea niño, adolescente, va a sentir o va a percibir él por sí mismo. Ustedes pues se darán cuenta que sus hijos tienen una adecuada autoestima cuando ellos van a sentirse capaces, van a sentirse seguros y se van a mostrar en el momento en que conversan, en el momento en que dialogan con ustedes o con otras personas. No va a haber miedo, no va a haber temor, no va a haber esa inseguridad, ya sea al hablar o al hacer algo, ¿no? Entonces, no tienen temor a equivocarse, ellos no van a sentir ese miedo, esa inseguridad que en muchos niños aparece cuando cometen algo que no lo hicieron bien, por ejemplo, ¿no? Eso es la autoestima, es esa capacidad del niño de sentirse seguro y capaz de realizar algo sin miedo. La siguiente, por favor. ¿Y en qué etapa inicia? Muchos se preguntarán, y bueno, a veces en la consulta hay mamitas que sin querer les preguntamos, ¿y ustedes, mamitas, saben qué etapa inicia la autoestima? Y ellas nos responden, la gran mayoría responde 13, 14, 15 años, ¿no? Entonces, sabemos que nosotros como padres tenemos que tener en cuenta las etapas en las cuales inicia la autoestima, ¿no? La primera etapa, como vemos ahí en la pantalla, es de 0 a 2 años. Esta etapa es una etapa muy bonita, es la etapa en que surge pues el primer contacto con sus bebés, con sus niños, aquellos cuidadores tal vez con el nieto, con el sobrino, ¿no? Entonces donde aparecen las caricias, los besos, los abrazos, las palabras de mucho afecto, ¿no? Entonces surge en esta etapa ese apego hacia los padres, ¿no? Los padres generalmente empiezan a brindarle el cariño a través de sus caricias, de sus abrazos y también de aquellas palabras hermosas que le van diciendo a veces mientras lo bañan, mientras lo cambian, ¿no? Y cuando ya va al kinder, entonces ellos empiezan a sentir ese afecto de parte de los padres. Sin embargo, la segunda etapa, que empieza desde los 2 años hasta los 12 años, es la etapa más importante, es la etapa en donde va a surgir el primer contacto, en donde, el niño empieza ya a recibir información, ¿no? Esa etapa es una etapa muy importante, papitos, es una etapa que va a significar mucho para ellos, porque ellos están abiertos a toda la información que van a recibir de su entorno, ¿no?
Aquí pues van a aparecer también esas experiencias de éxito, de fracaso, ¿no? Por ejemplo, ahí en la foto vemos que el niño ya empieza a interactuar con otros compañeritos y empiezan a saber qué es ganar y qué es perder, ¿no? Sin embargo, vemos en la realidad que a muchos niños no les gusta perder, ¿no? No les gusta perder, y ahí aparecen muchas emociones, ¿no? Como que algunos lloran, algunos se enfadan, algunos se ponen tristes, porque no les gusta perder. Pero nuestra labor de padres es enseñarles que si pierde, no va a pasar nada, no va a pasar nada, que él puede volver a jugar y puede volver a intentar ganar, ¿no? Entonces, en esta etapa, también los niños, ¿qué les digo? Pues si algo les sale mal, ellos van a sentir esa tristeza, van a sentir que tienen cólera. Los adolescentes también lo manifiestan en sus relaciones con otras personas, ¿no? La tercera etapa va desde los 13 años hacia adelante. Es la etapa en cuando ya su hijo adolescente ya interiorizó cómo es tanto él físicamente y cómo es él con toda su personalidad. O sea, ya sabe quién es, cómo es, qué le gusta, qué siente, ¿no? En esta etapa el niño ya se identifica, ya sabe cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ¿no? Es importante que en esta etapa nosotros tengamos muy presente de que algunas conductas que ellos manifiesten que no son quizá adecuadas, se debe a que quizá no se empezó brindándole seguridad, afecto, ese cariño, ese reconocimiento que ellos necesitan, y muchas veces es difícil, no imposible, pero es un poco difícil, le cuesta un poco más de trabajo a ustedes como padres porque ya tienen que buscar ayuda profesional para poder cambiar esos pensamientos muchas veces cerrados que surgen en ellos, como que no son capaces, yo no puedo, la verdad, empiezan a compararse, empiezan a sentir, disculpen, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Hay algunos micros que están activos. Sí, gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva, es cómo se define el niño, ¿no? ¿Cómo se define el niño? Es importante que nosotros como padres sepamos diferenciar en ellos cuáles son sus cualidades, ¿no? Sin embargo, ellos ya empiezan a definirse, el niño, y tanto el niño como el adolescente, pues ya empiezan a diferenciarse de otros, ¿no? No les gusta que los comparen, ¿no? Empiezan a diferenciarse por sus conductas, por sus cualidades y también por sus rasgos físicos. No sé si les ha pasado a muchos de ustedes, pues que a veces sin querer le dicen a sus hijos, pero mira cómo tu amiguita expuso muy bien y tú te pusiste nerviosa y no lo hiciste bien. Entonces ellos ya empiezan a reconocer y te dicen, ¿qué pasa, mamá? ¿Por qué me comparas? ¿No estás contenta conmigo? Entonces, ellos ya empiezan a saber cuando mamá o papá no están contentos con ellos, ¿no? Entonces, pero también aprenden a hacerse respetar, que es lo más importante. Se dice, pues, que entre los 8 y los 9 años se inicia la definición personal. Aquí van a aparecer en ellos, pues, el sentimiento de la vergüenza y el orgullo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ellos le dices, acompaña a mi hijita o hijito al mercado, vamos a comprar, y de repente no te dieron bien el vuelto, pasó algún problema, y tú le empiezas a reclamar y él te dice, mamá, no grites, no levantes la voz, mira, la gente te está mirando, ¿no? Entonces en ellos ya empiezan a surgir esa vergüenza, eso que dirán de lo que ven que a su mamá levanta la voz, ¿no? O tal vez si se pelea con algún amiguito, les cuesta reconocer su error,
les cuesta pedir disculpas, ¿no? Pues aparece ese orgullo. Pero en nuestra labor de padres nosotros tenemos que enseñarles que si ellos cometieron el error o hicieron algo que no debieron o hicieron sentir mal a su compañero, tenemos que enseñarles desde pequeño a que reconozcan sus errores y pidan disculpas, ¿no? Entonces, papitos, podríamos decir pues que la autoestima sería la suma de todos los juicios que el niño o el adolescente va a tener de sí mismo, ¿no? Ese grado de satisfacción y valoración que él va a sentir consigo mismo. ¿Y quiénes son las fuentes de soporte? Las fuentes de soporte, como todos lo sabemos, son los principales, que son papá, la mamá, son las personas que viven dentro de su entorno familiar, ¿no? Muchos viven con los abuelitos, con los tíos, y si viven así, con abuelitos, tíos, todos ellos son las fuentes de soporte, todos participan en ese construir de esa autoestima, ¿no? A veces papá, mamá salen a trabajar y hoy pues por esta pandemia a veces todos estamos en casa, trabajando desde casa, pero sin embargo algunos tienen por obligación que salir a trabajar. Es importante que aquellos cuidadores que quedan en casa siempre se les hable, se les oriente en cómo contestarle, en cómo dirigirse a ellos. Porque ellos empiezan a apropiarse de esos modelos, de esas actitudes, de las conductas que ellos ven en las personas que están a su alrededor. Y la verdad, ellos se apropian de esas conductas, ellos empiezan a imitar esas conductas y las ven como algo normal, pues, ¿no? Si el niño, su hijo o adolescente se identifica con un modelo inadecuado, como por ejemplo un padre impulsivo, un padre muy gruñón, que está gritando, quizá un padre alcohólico, o quizá una madre violenta, una madre agresiva, va a generar en él ansiedad e inseguridad. Lo que hará pues que él piense o crea que esas conductas indeseables son su único modelo a seguir, ¿no? Entonces van a ser su patrón a seguir y él lo va a ver como algo normal. Luego muchos papás nos decimos, ¿y por qué mi hijo es muy gruñón? ¿Por qué mi hijo siempre está peleando en el colegio? ¿Me están reclamando? ¿O por qué mi hijo siempre le gusta estar en la calle con los amigos? Es que ellos imitan modelos, patrones. Si ellos ven que papá, mamá no están en casa, generalmente piensan y asumen, si es que no hay una buena comunicación de decirles que ellos salen a trabajar, que lo normal es estar fuera de casa, ¿no? Entonces, es importante siempre dejarles en claro que salimos a trabajar, tú te quedas en casa con abuelita o quizá con la persona que los cuide, pero siempre es bueno estar monitoreándolos, llamándolos, quizá dándole una palabra de afecto a través del teléfono, una videollamada, que ellos sientan que ustedes están preocupados por él y que les interesa, ¿no? Porque generalmente nos vamos y regresamos y recién los vemos, ¿no? En el transcurso de la mañana siempre una llamada, el saludarlo, el decirle buenos días, estoy pensando en ti, ¿no? Esas cosas lo hacen sentir importante realmente al niño, ¿no? En la siguiente, por favor. ¿Y cómo es la autoestima social de un niño? Cuando hablamos de autoestima social es cuando el niño ya se relaciona con otras personas en su entorno, ¿no? En esta autovaloración que él se hace, ya se va a involucrar las emociones, el afecto, los valores y la conducta también, ¿no? Cuando un niño presenta, pues, un alto concepto de sí mismo, es capaz de sentirse importante, sabrá reconocer cuando él va a necesitar ayuda, porque al reconocer su propio valor, le va a ser más fácil a él reconocer el valor que tienen las demás personas, ¿no? Se va a comunicar mejor y se va a relacionar con los demás de forma adecuada. En cambio, un niño con una autoestima baja no va a confiar en sí mismo y tampoco va a confiar en los demás.
va a ser un niño retraído, un niño inhibido, un niño con poca creatividad, un niño que no va a querer socializar con los demás y generalmente le dicen, ay, es un niño introvertido, ¿no? Entonces, es un niño inseguro, no le invites a él porque en realidad no habla mucho, no juega o no baila, no participa, ¿no? Pero los niños con baja autoestima generalmente van a observar ustedes, papitos, que son aquellas personas que van a tender a desvalorar a otros, ¿no? O sea, van a criticar, van a juzgar, y la verdad, esto va a hacer que no sea bien aceptado en su entorno. No lo van a aceptar, siempre va a haber este rechazo por parte de los demás. La siguiente, por favor. ¿Y cómo es la autoestima escolar? Cuando hablamos de la autoestima escolar, pues nos referimos a aquella autovaloración que sus hijos van a tener de ellos mismos en el ámbito escolar, ¿no? Van a ver ellos mismos, se van a hacer niños capaces, niños con muchas habilidades, niños que les gusta participar, un niño seguro, que aunque se equivoque no le importa si el resto se ríe, reconoce, me equivoqué y lo vuelve a intentar, ¿no? Entonces son niños que van a tener muchas habilidades, muchas capacidades, y aquellas competencias, ¿no? Y eso lo va a ver la profesora. Generalmente cuando tiene sus despachos, sus tutorías, la profesora es la que les va diciendo, es un niño que interactúa con sus amigos, con sus compañeritos, participa, es bien colaborador. Entonces, eso es parte de su autoestima, porque es un niño que es capaz, que es seguro, que él mismo reconoce aquellas habilidades y capacidades. Y el momento en que él dice, no lo puedo hacer, a veces lo piensa, ¿no? No, sí lo puedo hacer, aunque me equivoque, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, y aprende, pues, fácilmente un aprendizaje, ¿no? O sea, si se le complica aprender, no tiene miedo de decirle a la profesora que no entendió y que por favor se lo vuelva a explicar, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y cómo es la autoestima en el hogar? Bueno, la autoestima en el hogar, para muchas familias, pues, educar es corregir, ¿no? Y eso generalmente pasa porque la gran mayoría, pues, de los papás suelen ser más críticos que estimuladores en sus hijos, ¿no? O sea, siempre están viendo lo negativo en vez de ver lo positivo. Dicen, no, señorita, yo siempre, o sea, llegan a la consulta, por ejemplo, y empiezan a hablar lo malo que tiene su hijo. Entonces, y se explayan hablando y luego tú le dices, ¿y qué de bueno tiene Pedro? Entonces, y se demoran para decir, les cuesta hasta reconocer, bueno, él es, sí, también es bueno, también sabe hacer esto. Entonces, como que son contaditas las cosas buenas y más se dedican a ver las cosas negativas de sus hijos, ¿no? Entonces, padres, es importante, pues, que el clima, como les digo, en el hogar, ese clima hogareño, ese clima tiene que existir, ustedes tienen que estimular en ellos encuentros tal vez de almuerzos, salidas de paseo. Sabemos que ahorita por la pandemia no lo pueden hacer, pero sin embargo pueden hacer esos encuentros tal vez en un juego de mesa, el ver una película en familia, no esperar solamente, sabemos que están en época de colegio, pero tal vez un encuentro para ayudarlo en sus tareas, el involucrarse con ellos en sus estudios. Hay papás que te dicen, es que yo me dedico a trabajar y ya la mamá que se encargue de verlo, sus estudios, la crianza. Y eso no es así, o sea, los papás, la labor de la crianza de los hijos es de a dos, ¿no? Es de a dos. Somos un equipo de familia, se dice, entonces hay reglas y se establecen pues algunas
funciones, ¿no? Tú vas a hacer esto, sí, tú provees, bienvenido, te agradezco, estoy muy feliz de que proveas, pero también necesito tu apoyo, ¿no? Necesito ese apoyo para poder involucrarnos los dos en esa crianza y que él sienta la presencia de los dos, porque los niños empiezan a sentir solamente quizá la presencia de mamá y se identifican más y el apego es más con mamá, ¿no? Entonces, como que es importante que ese amor y ese afecto sea de ambos, porque quizá el niño no se lo dice a papá, pero sí se lo dice a mamá, ¿no? Mi papá no tiene tiempo porque está trabajando, o mi papá no quiere escucharme porque dice que se va a ir a trabajar. Entonces, hay que darnos ese tiempo, esa calidad de tiempo. Y algunos también aprovechan decir que muchos papitos nos dicen, pero señorita, yo le doy, no le doy cantidad, pero sí le doy calidad. Entonces, yo el sábado hago por toda la semana. Entonces, pero no es así, ¿no? O sea, los niños no necesitan en un día que le brindes todito la semana, ¿no? O sea, no. Los niños te necesitan día a día. Quizá no todo el día completo, pero sí en el encuentro del almuerzo, cómo te fue, cuéntame, y qué hiciste. Ellos empiezan una vez que tú le fomentas nomás y cómo te fue, empiezan a hablar y empiezan a contarte. Escúchalos, préstales atención, apaguen el televisor, apaguen el celular y escúchenlos. Entonces, la siguiente, por favor. Les voy a brindar algunas estrategias para que ustedes como papitos puedan fomentar la autoestima en sus hijos. Voy a empezar pues dándoles algunas estrategias para sus niños, para los niños, ¿no? Una de las estrategias que damos a los niños es cuidar las palabras, ¿no? Nosotros el primer paso, la primera estrategia que ustedes como papitos deben de tener es de que deben de cuidar las palabras, deben de cuidar la forma en cómo se comunican con su hijo. Deben de cuidar pues las palabras, los gestos, que todo sea en positivo, ¿no? Entonces, o sea, que sus niños sientan ese reconocimiento por las cosas que hacen, por aquellos detalles que tal vez te colaboraron en algo. Es importante que ustedes siempre lo feliciten, lo estimulen por sus logros, ¿no? Y cómo lo van a felicitar siempre con un abrazo, una palabra, un beso y decirle que se sienten felices y orgullosos de ellos, ¿no? Otra estrategia importante es que ustedes lo elogien, pero de manera sincera. Este elogio que ustedes como papitos les van a dar a sus hijos debe ser verdadero, que el niño sabe, el niño siente cuando es falso, ¿no? No podemos decirle, por ejemplo, a él que es la mejor bailarina cuando no baila bien, o que es el mejor jugador de fútbol cuando no lo hizo bien, ¿no? Es importante que nosotros elogiemos las cosas mínimas, papito, ¿no? Por ejemplo, qué bien, hijito, pusiste la mesa el día de hoy. O qué bueno, te felicito, hijito, porque tendiste bien tu cama, me ayudaste a arreglar tu habitación, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas, hay que estimularlas, felicitándolas, porque eso va a hacer que el niño se vea motivado y se sienta, pues, sienta que tiene el reconocimiento y la aceptación de sus padres, ¿no? Otra de las estrategias es que ustedes como papitos los acepten tal y como son, ¿no? Acepta pues a tu hijo tal y como es. La idea es que tú como padre no pretendas cambiarlo. Siempre hay papitos que suelen comparar y quieren que sea como la amiguita, como el amiguito. No, nosotros tenemos que aceptarlos tal y como es, y tampoco vamos a pretender que ellos sean perfectos, ¿no? Aceptarlos con sus esfuerzos, con sus errores, con algunas fallas que como niños o como adolescentes cometen, pero nosotros estamos para brindarles ese soporte, esa orientación de lo bueno que tienen que hacer, ¿sí? Y otra estrategia es respetarlos, ¿no? Respetarlos como así, pues es decir, que nosotros como padres demos la importancia que para él
darle la importancia, ¿no? A lo que él habla, a lo que él dice, no burlarnos de él. Generalmente hay niños pequeños que tienen mucha imaginación y a veces dicen, ay, mamá, crean muchas fantasías, ¿no? Creen que, por ejemplo, los dinosaurios pueden invadir nuevamente la Tierra, o lo que sale en TikTok, muchas veces creen ellos de que es verdad. Entonces, no hay que burlarnos de ellos, hay que explicarles que muchas de esas cosas no son ciertas y que, por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, se fueron extinguidos y ya nunca más van a regresar. O sea, darles una explicación, no burlarnos de lo que ellos hablan. Y la última estrategia que les doy para sus niños, para que ustedes puedan fomentar la autoestima en ellos, es darles tiempo. Como les decía, un tiempo de calidad, sí, pero también es importante que den un poco de cantidad, porque realmente la ausencia de la imagen paterna o materna marca bastante en ellos. Generalmente cuando vienen a la consulta, siempre dicen, mi mamá no está, o mi papá no está, o mi mamá no me quiere, o mi mamá o mi papá siempre sale con sus amigos y no tiene tiempo para mí. Entonces, son personas chiquitas, pequeñitas, que te va dando ese sentimiento, como nosotras en la consulta percibimos ese sufrimiento que ellos sienten, ¿no? Y luego les decimos, por ejemplo, a ver, dibújame tu familia, y dibujan a la familia tal cual, es su dinámica familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Papá muy distante a él, o mamá muy cerca a él, o que viceversa, ¿no? Entonces ya vamos viéndonos cuenta, nosotros nos damos cuenta, perdón, de la dinámica familiar que ellos van transmitiendo a través de un simple dibujo. Entonces, ellos perciben todo, ellos sienten todo, y es importante que ustedes como padres les den ese tiempo, y sobre todo con calidad, con calidez y con mucho amor. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora les voy a dar las estrategias para que ustedes fomenten la autoestima en sus hijos adolescentes, aquellas mamitas que tienen hijos adolescentes. La primera estrategia, pues, es que reconocer que no hay receta mágica. ¿Y cómo así? Que tu hijo es único. Tú no puedes esperar que lo que ahorita le digo a Mónica va a ser que tenga un hijo adolescente, va a ser igual para Maru, ¿no? O sea, cada hijo es único. Cada persona es única. Y lo que ahora les voy a decir de las estrategias, algunos dirán, esto no lo necesito porque esto sí lo hago con mi hijo, ¿no? Entonces, bienvenido. Si lo haces, bien, pero aquellos que no lo hacen, es importante que lo pongan en práctica. La primera estrategia es intereses y preocupaciones. Es decir, que ustedes como padres averigüen pues cuáles son los intereses y las preocupaciones que tienen sus hijos, ¿no? Para ellos es importante ¿qué es importante primero? Lo importante pues es que ustedes se pongan en su lugar. Cuando estemos comunicándonos con nuestros hijos y querramos saber cuáles son sus intereses, es necesario pues que nosotros lo hagamos de forma natural. No podemos preguntarle, a ver, ¿qué te interesa? No es así. Nosotros tenemos que usar preguntas, ¿qué les digo? Preguntas concretas, ¿no? Por ejemplo, a ver, hija, cuéntame, ¿qué tal la matemática? ¿La entiendes? ¿No? O hija, ¿qué hiciste el día de hoy en tu clase? Cuéntame. Entonces, eso va a estimular a que tu hija te cuente, o tu hijo te cuente cómo le fue, ¿no? Hay muchos adolescentes que muchas veces llegan a la consulta y nos cuentan mucho, o sea, nos cuentan problemas que surgen en su hogar. Entonces, como no tienen con quién hablarlo, muchas veces lo conversan con los amigos, con sus amigos, y tú sabes que los amigos no te van a dar pues el consejo adecuado, ¿no? Por ejemplo, los conflictos de pareja, los conflictos de posible separación entre sus padres, esos son temas que a ellos les interesa, y que muchas veces ustedes como padres creen, no, él lo va a superar, ya le va a pasar.
no, sí va a entender, porque mira, nos ve pelear. Entonces, no es así. Tú no sabes lo que pasa en su mundo interior, lo que pasa en él, y muchas veces él busca ayuda o busca conversar con alguien sobre ese tema, y a veces lo hacen con personas que no son adecuadas para darle un consejo, ¿no? Estos temas en ellos despiertan muchas emociones y ustedes tienen que aprender a descubrir qué interés despierta en ellos este tema de problemas en pareja, los pelearse, el discutir, la posible separación, ¿no? Porque a muchos les puede sentir tristeza, rabia, frustración, ira, ¿no? Entonces ellos es importante que ustedes le pregunten, conversen con ellos y le digan qué tan importante es este problema, ¿no? O sea, por ejemplo, el pelear con tu papá, hijo, qué tan importante es este problema para ti, es grande, mediano, pequeño. Entonces, el que te diga es grande, mamá, significa que es muy importante. ¿No? Es muy importante. Como también hay adolescentes que vienen a la consulta y te dicen, ay, a mí me da igual, ¿sabes qué? Me da igual si se pelean, yo estoy en lo mío. Entonces, y no es así, es un mecanismo de defensa que ellos buscan ponerse un caparazón para no darse cuenta o simplemente encerrarse en un mundo y empezar a llenarse de odio hacia ustedes, ¿no? Hacia ustedes los padres. Entonces es importante que sepamos comunicarnos con ellos. Otra estrategia es escucharlos. Bueno, pues es importante que nosotros más bien dejemos de hablar y escucharlos, ¿no? No estemos tan preocupados por solo educar, ¿no? Escuchémoslos sin interrumpirlos. Para ello es importante que evitemos, pues, al momento de comunicarnos con ellos, distractores como los televisores, la radio, quizás los celulares. Hay muchos papás que están hablando y están con el celular a la mano, ¿no? Entonces, es importante apagarlo, ponerlo en modo avión y conversar con ellos y siempre mirándolos a los ojos y centrarse en escucharlos, ¿no? Y después que lo escuchas, puedes hablar y dialogar con ellos y decirles qué es lo que piensas respecto al tema que te puede hablar. Otra estrategia es no sermonearlos. Cuanto más consejos nosotros le demos a nuestros hijos, menos nos van a pedir de verdad consejo, ¿no? El sermonear, como se dice, produce un efecto contrario a lo que nosotros realmente esperamos. Incluso muchos te dicen, no sé si les ha pasado que a veces te dicen, otra vez mamá, ya sé lo que vas a decir, ya. Entonces ellos ya como que ya saben ese sermón que tú le tienes que dar porque quizá está mucho en la televisión o mucho en el videojuego, ¿no? Entonces es importante que nosotros estemos pendientes de los comportamientos positivos más que los negativos, porque ellos decirle, por ejemplo, una sola vez, ¿no? Ya es momento que te retires del juego o ya es momento que apagues el televisor. Entonces, si lo hace, hacerle ese reconocimiento. Te felicito, hijito, porque esta vez, a la primera vez que te lo dije, lo hiciste y de verdad me siento feliz, ¿no? Entonces, y darle un cálido abrazo, ¿no? Si nosotros estamos sermoneándolo, lo que vamos a hacer es que ellos se alejen de nosotros, ¿no? Y que sientan que nosotros estamos más pendientes de las cosas negativas que ellos hacen, ¿no? Otra de las estrategias es hablar de las diferencias, ¿no? Cuando decimos hablar de las diferencias, por ejemplo, las diferencias que surgen cuando, por ejemplo, en familia él viene y quiere ver una película y quizá papá está viendo otra película y solo hay un televisor en casa, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos respetar también, ellos respetar y nosotros también sus gustos, lo que a ellos les gusta, por ejemplo, ahora a los jóvenes el TikTok, ver ciertos juegos, algunas películas que son típicas de su edad. Entonces, es importante preguntarles, pues, en qué consiste esa película, qué es lo que están haciendo. Y es importante cuando ellos nos hablen que respetemos, pues, sus opiniones, sus gustos, ¿no? Sin embargo, pues,
Si los juzgamos por su música, por su televisión, lo único que van a hacer ellos es alejarse y no confiar en nosotros, no volver a contarnos nada, ¿no? Otra de las estrategias es no exagerar. Cuando nos dicen no exagerar, es que nosotros como padres no exageremos ante cualquier comentario que ellos nos hagan, ¿no? A veces ellos, los adolescentes, muchas veces nos cuentan algo, ¿no? Algo que quizá no nos parece bien y nosotros exageramos gritando, ¡ah, no puede ser!, ¿no? Entonces, quizá te cuentan, mamá, fíjate, mi amigo ya fuma, ¿no? Fuma cigarro o ya toma. Entonces tú te exageras y tú ya te imaginas que él también lo está haciendo, ¿no? Entonces, tratemos de controlarnos y porque realmente si actuamos de forma exagerada ante esa reacción, lo que ellos van a hacer, pues es que no vuelvan a contarnos nada definitivamente, ¿no? Otra estrategia, papitos, es que nosotros demos responsabilidades a nuestros hijos, tanto en la casa como en sus actividades escolares, ¿no? Es importante que nosotros fomentemos en ellos la ayuda, ¿no? La ayuda dentro de casa, que cumplan también con sus tareas, con todas las actividades encomendadas que ustedes les dejen. Si nosotros como padres lo hacemos o damos responsabilidades, perdón, desde temprana edad, vamos a hacer que a ellos les resulte más fácil la vida, de verdad. Porque ya estamos formándolos, ya estamos nosotros haciendo que ellos ejerzan ciertas actividades y ciertos roles que el simplemente levantarse, tender su cama, va a ayudarlos bastante, los va a ayudar a formar. No crean que porque son adolescentes, ay, está estudiando. No, es importante que nosotros le hagamos un rol de actividades, ¿no? En la mañana vas a tender tu cama, levantarte, entonces organiza tu tiempo, hijo, pones la mesa, en la tarde, por favor, te pones a limpiar tu cuarto. Entonces tiene que organizar su tiempo y así de esa manera no les va a quedar tanto tiempo como para estar metidos en los videojuegos, en mucho tiempo en la televisión. Si nosotros les damos esas actividades, esas responsabilidades en casa, eso va a hacer que ellos tengan mayor confianza en ellos mismos, ¿verdad? Otra de las actividades es que, de las estrategias, es que ellos aprendan de los errores. Como adultos, nosotros debemos permitir que nuestros hijos también fracasen, que cometan sus errores, ¿no? No va a pasar nada porque cometan errores. Es la única forma en que nuestros hijos van a aprender de sus errores. No debemos de criticarlos porque algo hicieron mal. Es decir, si cometió quizá algún error, más bien ayudarlo, conversar con él, ayudarlo a que analice qué fue lo que pasó para que cometa ese error y que quizás se confundió, no lo quiso hacer y que no vuelva a cometer ese mismo error, pues, ¿no? Otra de las estrategias es fomentar sus habilidades. Si su hijo es hábil en el fútbol, en el baile, quizá en la natación, tocar algún instrumento, es importante que ustedes potencien esas habilidades, sobre todo con lo que él disfruta. Es importante que ahora que no pueden salir a hacer deporte, que está ustedes en casa, ahora los talleres están dándolos de manera virtual muy cómodo, entonces es importante que ustedes inviertan como padres en ese tiempo que en vez de estar en el videojuego, en la televisión, esté capacitándose, esté formando esas habilidades que son básicas y que los van a acompañar para toda la vida. Otra de las estrategias es no criticarlo, ¿no? Entonces, sobre todo, no criticarlo en público, ¿no? Es importante que nosotros sepamos el momento de corregirlo, porque lo que vamos a conseguir es que él se avergüence, que él sienta vergüenza y que él crea que ustedes no se sienten orgullosos de él. Y la última estrategia que les doy para que ustedes
fomenten en sus hijos, adolescentes, una buena autoestima, es cuidar mucho los mensajes, sobre todo los mensajes de su imagen personal, de su imagen corporal. Debemos darle pues esos mensajes positivos que lo ayuden a sentirse mejor con ellos mismos. Dejarles pues en claro que hay diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Diferentes formas, diferentes tipos de cuerpos y que todos son bonitos, pero que ninguno es mejor que otro, ¿no? Dejarle en claro a sus hijos que la apariencia no determina el valor de la persona. Es importante que ustedes generen también en ellos buenos hábitos alimenticios, que coman más verduras, más frutas, más agua, que hagan sobre todo actividad física en casa. Ahora no pueden salir, pero sí quizá comprarles una colchoneta y que ellos hagan sus ejercicios, que corran dentro de la casa, si hay escaleras que suban y bajen. Es importante que ellos hagan ejercicio. Así como nosotros nos preocupamos, papitos, por el mejor pediatra, porque él vaya al mejor colegio, es importante que nos preocupemos también por su salud física, pero también por su salud mental, porque como dice el dicho, mente sana, cuerpo sano, y cuerpo sano, mente sana, ¿no? Es importante que ustedes pongan en práctica todo lo que les he dicho en esta noche, sobre todo las estrategias en los adolescentes, porque, y en los niños, en la etapa sobre todo de 2 a 12 años, que es la etapa más importante, papitos, porque ellos empiezan a apropiarse de todos los modelos que tienen a su alrededor y sobre todo dentro de casa, que es como les decía, es la fuente de soporte de ustedes, ¿no? Yo les agradezco el haber participado en esta charla. No sé si alguna pregunta tengan que hacer. Gracias, licenciada Tatiana. Sí, una mami nos escribió en el chat y nos dice, mi hijo tiene 9 años y se enoja por todo, y cuando le pregunto por qué actúa así, me responde todo enojado. Tenemos, si tu hijo te contesta de esa forma, considero de que tienes que primero evaluar cómo es el entorno, cómo es la dinámica familiar, ¿no? ¿Cómo es su dinámica familiar? Quizás en casa, cómo se tratan, cómo se contestan, quizá algo le molesta. Como les iba diciendo, ¿no? Quizá él ha percibido no tanta la presencia, ese apego de ustedes a sus cosas, a lo que él hace, a sus intereses. Entonces, es importante que conversen la comunicación, qué es lo que no te parece, hija, ¿por qué me contestas de esa forma? ¿Qué es lo que te está molestando? Cuéntame, o sea, fomentar la comunicación, que él te cuente o que ella te cuente, te dé el simple hecho una palabra de decirte, no, es que tú no me entiendes. Entonces ya ahí empieza que el problema es con mamá, ¿no? Pero quizá no es contigo, sino es con papá, y a veces los niños tienden a desfogar su cólera con otras personas, ¿no? Y muchas veces lo llevan al colegio. Muchas veces tenemos niños que la profesora también dice, ¿no? Son niños conflictivos, niños que no reconocen en otros las cosas buenas que hacen, siempre están mirando los defectos de otros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Lucy? Sí, dice, estas son las preguntas que nos enviaron días anteriores. Dice, señorita psicóloga, yo tengo un bebé de 4 meses. Mi pregunta es si el autoestima comienza desde los 4 meses o es cuando ya es un niño. Bueno, como les iba diciendo, la autoestima en realidad es la más importante de los 2 a los 12 años, pero nosotros tenemos que toda la vida, es más, cuando tenemos la función de padres, es realmente de por vida, nunca acaba, ¿no? Nunca acaba, siempre somos a veces las mamás gallinas protegiendo, pero es importante esa etapa de pequeñita de 0 a 2 años que ellos sienten, ellos no te hablan, ay, mi mamá me quiere, no, pero ellos sienten ese afecto, ¿por qué? Porque los abrazas, lo acaricias, le aplaudes, lo estimulas, ¿no? Pero ya a los 2 años, hasta los 12 años, ellos sí van percibiendo, ellos ya van reconociéndose, van viendo si son capaces. He visto casos en niños en colegios que
que tuve la oportunidad de trabajar como, bueno, de hacer mi internado como psicóloga allí, donde yo tenía que el niño más travieso ponerlo como mi delegado para mantenerlo el que cuide el orden, ¿no? Hacerlo, esas estrategias que como psicólogas también buscamos para que ellos estén un poco más tranquilos. Era un niño violento, era un niño agresivo, inseguro, y cuando llego a su casa para recogerlo porque le di una labor de armar unas bolsitas con caramelitos por Navidad, lo voy a recoger a su casa, que era por la Caleta San José, por ahí hacía mi internado. Me doy con la sorpresa de que un tío estaba afuera y me dice, le digo, ¿se encuentra Oscar? Y me dice, Oscar, no, no le dijo Oscar, le dijo, oye, orejón, te buscan. Entonces, yo decía, ¿pero a quién le dice orejón, no? Y entonces el niño sale avergonzado con sus bolsitas y me dice, profesora, él me decía profesora, ¿no? Entonces, vamos, y nos hemos ido, y le digo, ¿y por qué te dicen orejón? Y vamos conversando en el camino y me dice, así me dice mi tío, pero mi papá me dice burro. Entonces, vemos, también es la cultura, ¿no? Su papá también le ponía apodos, el tío otro apodo, y el abuelito otro apodo, ¿no? Entonces tenía 3 apodos. Y la verdad, eso, ustedes no saben el daño inmenso que estaban generando en él, ¿no? Entonces, pero él lo decía con tanta seguridad, como diciendo, así como te sientes seguro y orgulloso de que eres Liliana, que eres Mónica. Entonces, él decía, pero no me duele, me decía, a mí me da risa. Entonces le digo, pero ¿quién es Oscar? Oscar soy yo. Entonces, ¿y quién eres tú? Entonces íbamos conversando, ¿no? Es importante que los niños aprendan a saber quiénes son ellos, a que cuando tú le hagas la pregunta, ¿quién eres tú? Ellos sepan decir quién es la determinada persona, ya sea Oscar, Pepito, Rosita. Es importante que ellos sepan, porque es muy triste que cuando nosotros en la consulta le decimos, ¿y quién es Rosita? Y ellas no saben qué decir, ¿no? ¿Y cómo es Rosita? Tampoco saben qué decir. Entonces, les cuesta reconocer. ¿Por qué? Porque nunca han sido niños reconocidos en casa, ¿no? Hay estudios que nos dicen, investigaciones que han hecho, en la que nos dicen, pues, que la baja autoestima se debe, pues, a la falta de reconocimiento y la falta de afecto que hemos tenido durante la infancia. Es importante ese reconocimiento cuando hacen cosas buenas y también cuando hacen cosas malas, aprender, no malas, sino cosas que no debieron hacerlas y que a nosotros nos parece mal, entonces aprender a corregirlos. ¿Otra pregunta, Lucy? Sí, tenemos más preguntas en el chat. Esta pregunta dice, buenas noches, mi niño tiene 9 años y quiere estar mucho tiempo en los juegos de la computadora. Se enoja cuando le digo que ya es hora y de que salga del juego. Nos pregunta que qué podría hacer. Bueno, 9 años, como les decía, ya a los 9 años ellos ya empiezan a saber qué es bueno, qué es malo, a saber, ¿no? Esas cosas. Sin embargo, ¿qué pasa? Que quizá no hay límites, no hay reglas, no hay normas dentro del hogar. Entonces, como consejo, nosotros cuando llegan a la consulta, mamitas con ese tipo de problema, lo que trabajamos es con el niño en modificación de conducta y también trabajamos pues a través de una economía de fichas, ¿no? Donde nosotros le damos a ellos una serie de actividades que no son muchas porque de acuerdo a la edad se dan, de acuerdo a la edad, y les tiene que alcanzar el tiempo para hacer esas actividades y respetar los horarios, ¿no? Dentro de esas actividades también va a estar su media hora de juego o la hora de juego, y es el contrato, ese arreglo, esa negociación que hace el papá o la mamá con el niño. Yo te voy a permitir que solo los fines de semana, sea sábado o viernes o sábado, juegues 1 hora diaria, ¿no? Entonces el niño tiene que aprender a respetar porque tiene que quedar en claro que en casa manda mamá y papá.
y las reglas las pone mamá y papá. Y eso tienen que dejárselo siempre en claro. Conversar, hacer encuentros de reunión, por ejemplo, apagando televisor, todo, celulares, y tenemos reunión. Vamos a sentarnos, vamos a conversar. Mira, Pedrito, no me gusta tu comportamiento que estás haciendo, estás pasando muchas horas en el juego, y no, pero mamá, porque ellos te contestan, ellos se las saben todas, ¿no? Entonces, no, pero mamá, tú eres una exagerada. Yo también tengo derecho, te dicen. Claro, tú tienes derecho, pero que no se te olvide que tú también tienes obligaciones. Entonces, para no pelear, no discutir, porque los hijos no pelean ni discutan con los papás, vamos a hacer un trabajo, ¿no? Entonces, si tú no lo puedes manejar, es importante de que tú busques ayuda para que nosotras o cualquier psicóloga te ayude en manejar ese tema, porque si no lo manejas a tiempo, es difícil después. Es difícil, no es imposible, pero cuesta, ¿no? Cuesta al niño que desaprenda ese hábito de estar en el videojuego, y mañana va a ser otro juego más adicto, y empieza a crear esa ludopatía, empieza a crear esa adicción, ¿no? Tenemos que modificar esos pensamientos y hacerle entender qué beneficia ese juego. A ver, tengo que hacerlo pensar, ¿no? Cuando conversar con él, a ver, ¿en qué te beneficia? ¿Qué ganas con ese juego? ¿Qué? Entonces ellos empiezan a creer todo lo que los juegos empiezan a ofrecer, ¿no? Incluso te piden plata. Hay jueguitos que te piden plata para que juegues. Entonces es importante, mamita, que si tú no sabes manejar ese tema, busques ayuda. O de lo contrario, como te digo, la verdad, hacer ese trabajo de economía de fichas resulta realmente poderoso, porque tú tienes que establecer las reglas, establecer las normas de casa, pero todo con horarios. Los horarios son básicos para que el niño aprenda a respetar. Tienes horario de clase, pero en las tardes tienes tu horario de tareas, tu horario de hacer tus otras actividades. Sea hombre, sea mujer, todos tienen las mismas actividades que hacer. Licenciada, por último tenemos la última pregunta y esta mamá nos dice, doctora, su consulta es, doctora, mi consulta es, mi niño tiene 3 años, ve dibujos animados todo el día en la televisión. Cuando lo apago llora mucho. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Generalmente, ya cuando tienen 3 años y reaccionamos a quererles apagar la televisión, porque realmente desde que si tú vas a un restaurante o vas a algún sitio, ves a las mamás que les enchufan prácticamente el celular para que les dejen hablar o para que les dejen conversar con la amiga o ver la televisión, le dan el celular, ¿no? Entonces, y luego vienen los efectos, ¿no? El niño se hace, también desde pequeño se le fija demasiado, es como son hábitos, ¿no? Así como tú le das todos los días el celular, si tú le hablas todos los días y reemplazas quizá leyéndole un cuento, quizá jugando con él, quizá jugar a las escondidas, quizá inventarte juegos, y hay juegos educativos, quizá con el Plego, tiene 3 años y tú sabes que esa niña puede modificar ese mal hábito de la televisión o quizá el celular, porque generalmente dicen, es que hay jueguitos en el teléfono, hay videitos educativos en el teléfono, sí es cierto, pero siempre mirarlo a los ojos y decirle, vamos a ver solo 20 minutos de tu videíto, ¿ya? Una vez que se termina, se apaga el teléfono y no hay más. O sea, siempre hablarle y decirle para que el niño sepa que mamá está dando una orden y que él tiene que respetarla o ella tiene que respetarla, ¿no? Entonces, y reemplazar la televisión o el celular por juegos. Un paseíto quizá en el parque, ¿no? Bien protegidos, quizá, porque sabemos que el encierro es, pero teniendo todos los cuidados al aire libre, quizá una caminata rápida,
el que vea la naturaleza, el que vayas conversándole, el que le vayas diciendo, mira los pajaritos, mira este árbol. Entonces ya el niño llega cansado, ¿no? Entonces es importante que ustedes reemplacen esa televisión que se hace, pues, desde pequeñitos se hacen ya adictos al televisor. Quieren estar todo el día viendo la televisión y después nosotros queremos cambiarlos y como que resulta difícil, pero tampoco es imposible, solamente es modificación de conducta. Muchas gracias, licenciada Tatiana. Bueno, antes de despedirnos, nos gustaría... Disculpa, Lucy, les agradezco bastante a todos por su tiempo, por haber participado en esta charla de autoestima. Espero que haya sido de mucha utilidad y muchísimas gracias. Gracias, Lucy. Gracias a usted por su tiempo. Bueno, mamis, papis, antes de despedirnos, nos gustaría invitarlos a un taller de gimnasia cerebral. Va a ser dictada por dos de las psicólogas que trabajan en Empodérate, donde nos van a hablar sobre habilidades blandas, dirigido a niños y adolescentes entre 8 a 14 años. En este taller, sus hijos, sus sobrinos, van a aprender a tener más confianza. Su comunicación va a ser más asertiva con ellos mismos y con los demás. Asimismo, los va a ayudar a mejorar en sus tareas, van a mejorar en trabajar en equipo y van a aprender a reconocer sus fortalezas y debilidades. La primera sesión va a ser totalmente gratis. O sea, ellos pueden entrar totalmente gratis. La segunda sesión, tercera sesión y cuarta sesión, cada sesión va a tener un costo de 15 soles. En total, las 3 sesiones tendrían un costo de 45 soles. Yo les digo que inviertan en sus hijos. ¿Por qué? Porque es un tiempo que ahora todo lo vamos a trabajar virtual. Entonces, estos talleres van a ser virtuales. Ellos van a aprender algo que se llama branding, o más conocido como gimnasia cerebral. ¿Qué es la gimnasia cerebral? Ellos van a aprender a trabajar sus 2 hemisferios. Esta es una nueva técnica que se está implementando. Cuando se implementa esta técnica y se les enseña ejercicios a estos niños aprenden a bajar el estrés, aprenden a bajar la ansiedad, aprenden a bajar el miedo, incluso aprenden a escuchar mejor, aprenden a expresarse mejor por estos ejercicios que se les enseña. Bueno, eso sería todo por parte del grupo Empodérate. Les agradecemos por su tiempo. Yo no sé si ustedes pueden prender, por favor, sus cámaras para tomarnos una foto final. Se les agradecería mucho. Genial, muchas gracias. Entonces tomamos la fotito, a ver, en 3, 2, 1, Lucy. Sonrían. Ok, muchísimas gracias. Lucy. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana con sus hijos, con sus familias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Mm.